Es verdad que en ese momento hablar de dictadura y de cogobierno entre poderes hacía que alguna gente se levantara las manos a la cabeza y dijera, Laura, ¿qué estás diciendo? Y sin embargo, lo que vemos es que eso era claramente lo que estaba pasando. Ahora es más evidente que todos los poderes están cogobernando juntos, que son todos los poderes que perdieron en las elecciones del 2021, con lo cual hablamos no solo de una dictadura por lo que hace, sino también por su origen. Está basada en aquellos perdedores del proceso democrático, y esto es fundamental decirlo. La analista política Laura Arroyo desenmascaró a la usurpadora Dina Boluarte y enfatizó que desde que asumió la presidencia estaba claro que se venía una dictadura de cogobierno entre poderes, porque era la única forma en la que la genocida podía mantenerse en el cargo. Ahora eso es algo evidente. Los poderes están cogobernando juntos. Ahora gobiernan incluso los perdedores de las elecciones 2021. Por lo que estamos hablando de una dictadura no solo por lo que hace Dina la asesina, sino por su origen, pues está basada en aquellos perdedores del proceso democrático. Además, puntualizó que el carácter fascista de esta dictadura se evidenció desde hace tiempo en la manera en la que deshumanizó al que protesta, planteó una falsa división entre los terrucos y las personas que viven en Lima, cuando plantearon que hay que justificar la recuperación del orden, y desde que tienen un régimen totalitario, ingredientes del fascismo clásico pero peruanizado, que tendrá que reforzar las alianzas que necesita para mantener este gobierno dictatorial y fascista. A continuación te mostramos el video. Estamos viendo, creo yo, Glatzer, es un recrudecimiento de algo que ya veníamos intuyendo y veníamos analizando incluso en este programa tú y yo muchísimos meses atrás. Desde el inicio, casi en diciembre, en alguna de las entrevistas que tuvimos en diciembre, pocas semanas después de que Dina Boluarte asumiera la presidencia, recuerdo haber planteado muy claramente que se venía una dictadura de cogobierno entre poderes porque era la única forma en que ella podía sostenerse. Es verdad que en ese momento hablar de dictadura y de cogobierno entre poderes hacía que alguna gente se levantara las manos a la cabeza y dijera, Laura, ¿qué estás diciendo? Y sin embargo, lo que vemos es que eso era claramente lo que estaba pasando. Ahora es más evidente que todos los poderes están cogobernando juntos, que son todos los poderes que perdieron en las elecciones del 2021, con lo cual hablamos no solo de una dictadura por lo que hace, sino también por su origen. Está basada en aquellos perdedores del proceso democrático, y esto es fundamental decirlo. Pero, por ejemplo, ahora, cuando vemos esta falsa apertura de puertas, como ha dicho el Ministerio de Cultura, porque abre las puertas al grupo fascista de la pestilencia, como bien lo llamaba Gustavo Gorriti, pero cierra, por ejemplo, la frontera de Lima con otras ciudades del interior, o sea que no está abriendo las puertas, sino que solo se la abre a los suyos. Esto es clave. Creo que lo que estamos viendo es la profundización del carácter fascista de este gobierno. Esto también lo hemos señalado casi desde enero, porque hay una cosa que a veces parece que es como que el fascismo sale de la nada. De la noche a la mañana parece como los hongos, como decían en esta película Novecento. Y no es verdad. No aparecen de la nada. Un día nos despertamos y ¡uy! Había fascismo en Lima, ¿no? No es verdad. Es un discurso para comenzar antes que ser, por cierto, una organización política. Y esto hay que decirlo, las palabras suelen engendrar primero los hechos y luego vienen los hechos. Ese discurso de odio, ese discurso que divide a la sociedad en unos y otros, planteando a esos otros como las mayorías violentas y planteando a los unos como los pobrecitos o las víctimas de esos otros que vienen como terrucos, ¿no? Que vienen a tomar Lima, como ellos dicen, que por cierto utilizan mucho este discurso. Lo cierto es que no empieza con la pestilencia y no tiene ni siquiera en la pestilencia sus principales operadores. Ahí están los operadores concretos. Los operadores que van, como tú bien señalabas hace unos minutos, los que van a las sedes, por ejemplo, de IDL, o van a la casa de Johnny Lescano, o van a la presentación del libro de Sagasti, van ahí ellos en concreto, pero los que hacen el motor de ese discurso y el motor de este tipo de organizaciones no están en la pestilencia, están de hecho en el Congreso de la República. Eso es lo que hay que decir. Ahí está Keiko Fujimori, lo primero, está también López Aliaga, está en la Municipalidad de Lima, el otro articulador político, nada menos que López Aliaga, que son los que además han desarrollado un discurso de odio desde siempre. Esto no es nuevo. Los principales terruqueadores son ellos. Y luego con eso envalentonan a los grupos que hacen de ese discurso acción, que es que van a amedrentar, insultar, una serie de acciones violentas, acosar políticamente a las personas que no comulgan con sus ideas. ¿Y por qué lo planteo así? Porque creo que el carácter fascista de este gobierno está evidenciado hace ya mucho tiempo. Esto, por cierto, lo escribía Cecilia Méndez en una columna hace, recuerdo también unos meses, justo después de que ella y yo habíamos estado conversando sobre el carácter fascista de la dictadura. Por eso lo recuerdo muy bien. Porque, como digo,
esto tampoco es nuevo. La manera en que el gobierno se ha desarrollado desde el inicio, deshumanizando al que protesta, por ejemplo, planteando esta falsa división entre los peruanos terrucos y los de bien, que serían los que viven en una parte de Lima, cuando plantean que hay que justificar, por tanto, la recuperación del orden y cuando tienen un régimen totalitario, son todos los ingredientes del fascismo clásico. Lo que están haciendo es replicar esos ingredientes en una receta, digamos, un poco más peruanizada, si queremos, donde aparecen los pestilentes, los combatientes, etcétera. Pero lo que hemos visto ayer, en realidad, por tanto, no debería sorprendernos. Que nos alarme está bien, pero la sorpresa en realidad no existe. Lo que está haciendo el gobierno es profundizar las alianzas que necesita para mantenerse. Y un gobierno dictatorial y fascista necesita profundizar esas alianzas con estos sectores que también abogan por el totalitarismo y por el fascismo. Y ahí es donde vemos esta foto que, por cierto, me parece preocupante además de cara al 19 de julio, porque lo que te están anunciando ya no es solamente que van a matar, como hizo Dina Boluarte hace unas semanas diciendo cuántos muertos más quieren, sino que también están anunciando el tipo de régimen que están construyendo, un régimen fascista y por tanto excluyente, donde las mayorías no tienen cabida. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Laura Arroyo? ¿Crees que la dictadura de Dina la asesina cobrará más muertos durante la toma de Lima? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.